Estoy aquí con mi compañera Vanessa Richardson. Hola a todos. Estamos agradecidos con ustedes, nuestros escuchas. Ustedes nos permiten hacer lo que amamos. Déjenos saber cómo vamos. Y si disfrutan del episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejando una reseña de 5 estrellas. En verdad nos ayudan. La semana pasada exploramos la niñez de Rifkin y el implacable acoso escolar que sufrió hasta la preparatoria. Joel entró a la edad adulta sintiéndose aislado y solo, conviviendo principalmente con trabajadoras sexuales que contrataba. Fue la muerte de su padre en 1988 lo que finalmente detonó su deseo por matar, asesinando a 3 trabajadoras sexuales entre 1989 y 1990. En esta ocasión, profundizaremos en los 14 asesinatos que cometió Rifkin entre 1991 y 1993. También los llevaremos a través del juicio poco convencional de Rifkin, en el que su abogado declaró que sufría de síndrome de hijo adoptado y tener una enfermedad mental. En julio de 1991, Rifkin, de 32 años, asesinó a Barbara Jacobs, de 31, y desechó su cuerpo en el río Hudson. Al igual que como había ocurrido con sus crímenes anteriores, Joel estaba en un estado de euforia, el que aumentó cuando la policía no logró encontrar al asesino. Pero esta vez su emoción por matar desapareció tan solo unos meses después. Joel pensó que la euforia por el asesinato de Bárbara no había estado del todo bien. Algo había fallado en satisfacer sus necesidades. En realidad, el periodo de enfriamiento de Joel se estaba haciendo más corto, una señal de que la carrera de un asesino está por comenzar en serio. Ahora y a lo largo de este episodio, Vanessa va a contarnos un poco de psicología. Por favor, hay que tomar en cuenta que Vanessa no es una psicóloga o psiquiatra profesional, pero ha hecho una amplia investigación para este programa. Gracias, Greg. De acuerdo a Scott Bond, autor y profesor de psicología, conforme los asesinos seriales se vuelven más cómodos con matar, la emoción por asesinar comienza a volverse aburrida. Ante esta situación, algunos asesinos reaccionan incrementando la brutalidad de sus crímenes. Otros, como Rifkin, comienzan a matar más frecuentemente. Pero fue el mismo Rifkin quien citó otro factor que influyó en su decisión de llevar su carrera de asesino a otro nivel. Después de salir impune del asesinato de Bárbara, Joel se dio cuenta de que nadie se estaba esforzando demasiado por resolver el asesinato de una trabajadora sexual. Si era lo suficientemente cuidadoso, existía la posibilidad de que nunca lo atraparan. Ese fue el nacimiento de 2 Joel Rifkins, el amigable paisajista de día y el asesino depredador de noche. Con estos nuevos parámetros, comenzó a planear rápidamente su siguiente asesinato solo 4 meses después, en septiembre de 1991. Joel hubiera matado antes, pero estaba esperando que su madre saliera de la ciudad para tener la casa solo para él. Una de las desventajas de seguir viviendo en casa de tus padres a los 32 años. Para su frustración, su madre no parecía hacer planes de viaje. Iba a tener que ponerse creativo. Una noche de la primera semana de septiembre, Rifkin pasó algunas horas deambulando por los barrios bajos de Manhattan, hasta que vio a una joven trabajadora sexual que captó su atención. A primera vista, sabía que Mary Ellen DeLuca, de 22 años, sería la víctima perfecta. Se veía herida, el tipo de persona que había cortado todo tipo de relaciones, una persona que nadie iba a extrañar. Rifkin llevó a Mary Ellen a un motel barato donde pasaron la noche teniendo relaciones sexuales. Pero cuando Rifkin despertó, comenzó a estrangular a Mary Ellen mientras ella dormía. De acuerdo a Rifkin, Mary Ellen no se defendió, algo que le sorprendió. Le preguntó si quería morir y ella le dijo que sí. Después le dijo a la policía que pensaba que le había hecho un favor. Resulta desgarrador pensar que si el reporte de Rifkin es cierto, en verdad era un maestro a la hora de identificar víctimas que serían presa fácil. Parece como si el reto más difícil de acabar con la vida de Mary Ellen fuera el postmortem, cuando Rifkin tuvo que decidir cómo sacar su cuerpo del hotel sin ser visto. A pesar de su cuidadosa planeación,
no había pensado cómo la iba a sacar del cuarto de hotel a plena luz del día. Por un momento entró en pánico, hasta que recordó una escena de Frenzy, en la que el asesino esconde un cuerpo en un cofre antes de recibir visitas. Siguiendo con el ejemplo, Rifkin salió a comprar un baúl. Después, forzó el cuerpo de Mary en un baúl y lo subió a su carro. Rifkin manejó hasta llegar a Orange County, donde se detuvo en un área de descanso en las afueras de Cornwall y dejó el baúl. De todos sus asesinatos, este había sido el más descuidado hasta ahora. No hizo ningún esfuerzo por borrar sus huellas digitales, ni trató de esconder el baúl. Parecía como si a Rifkin no le preocupara que la policía lo conectara con el crimen. Y así fue. El cuerpo de Mary fue encontrado un mes después. El juez inmediato no pudo determinar la causa de su muerte y nadie pudo confirmar su identidad. Mary Ellen fue enterrada en 1991 como una desconocida. Pero incluso después de matar a Mary Ellen, el apetito de Rifkin por asesinar no se había saciado. Primero trató de apagar sus impulsos acostándose con trabajadoras sexuales más a menudo, pero esto ya le parecía aburrido. Una noche de septiembre de 1991, tan solo unas semanas después del asesinato de Mary Ellen, Rifkin se sentía inquieto. Había tenido un día pesado en el trabajo y necesitaba algo que lo ayudara a calmarse. Manejó hasta Manhattan, donde recogió a la primera trabajadora sexual que vio. Tuvieron sexo en la parte trasera del auto, y cuando terminaron, Rifkin le dijo a la chica que se podía ir, pero el sexo no lo había saciado. Rifkin comenzó a dar vueltas en su coche de nuevo. No estaba seguro de lo que estaba buscando, pero tenía el presentimiento de que lo sabría al verlo. Cerca de las 3 a.m. ocurrió. Era June Lee, una trabajadora sexual de 31 años, con la que había estado otras ocasiones. Rifkin estaba contento de ver una cara conocida. Detuvo el auto y le preguntó a June si le gustaría subirse. Rifkin manejó a un estacionamiento cercano, donde comenzaron su rutina habitual, excepto que en esta ocasión algo andaba mal. Rifkin estaba teniendo problemas con su desempeño. June le aseguró que no había problema, que era algo que pasaba todo el tiempo, pero Rifkin comenzó a agitarse. Sus mejillas se tornaron rojas de humillación. Buscaba la compañía de trabajadoras sexuales para sentir que tenía el control. Esta no era la noche que había imaginado. Se sentía tan indefenso como en la preparatoria cuando no podía pasar de una primera cita con una chica, mucho menos acostarse con ella. Era como si pudiera escuchar a sus bullies de la preparatoria burlándose de él, riéndose en su oído. Que June aminorara el problema no ayudó. Rifkin comenzó a sudar hasta que finalmente cedió. No tenía la intención de estrangular a June. No estaba seguro de lo que había pasado hasta que terminó. Ella había luchado por su vida, pero él no la escuchó. Lo único que escuchaba eran las risas en sus oídos. Risas que solo parecían silenciarse conforme se iba la vida de June. Mientras observaba su cuerpo sin vida, una mujer que casi había considerado su amiga sintió algo extraño, remordimiento. Rifkin admitió más tarde que el desempeño fue fugaz, pero distinto. Se sentía culpable por tomar la vida de una persona que había conocido íntimamente. Rifkin después reflexionó. De hecho, creo que me gustaba. Rifkin era peculiar como asesino serial. Es probable que no tuviera desorden antisocial de la personalidad. En lugar de eso, es posible que haya sido un hipercompartimentalizador. De acuerdo al psiquiatra Dr. Mark Goldson, alguien que puede compartimentar pensamientos o comportamientos perturbadores de manera rápida, tiene una mente compartimentalizada en lugar de una integrada. Este tipo de procesamiento permitía a Rifkin matar trabajadoras sexuales en la noche y en el día llegar a tiempo a su trabajo, probablemente porque conocía a June Lee y se había reunido con ella en otras ocasiones. La podía clasificar en 2 categorías, la de amiga y la de víctima. La culpa reflejó un momento en el que la identidad de Rifkin como asesino serial se mezcló con su vida normal. Pero la culpa que sentía Rifkin por haber matado a June Lee era pasajera, y mientras tanto, su periodo de enfriamiento se acortaba rápidamente.
Cada vez se volvía más difícil para él conseguir ese sentimiento de placer. Casi inmediatamente después del asesinato de June, Joel comenzó a pensar en su próxima víctima. Y ahora que había logrado asesinar exitosamente a 2 mujeres fuera de la casa de su madre, ya no se sentía atado a su agenda de viaje. Se esperó lo más que pudo, pero 3 meses después, en diciembre de 1991, cobró su 6ª víctima. En posteriores entrevistas con la policía, Rifkin no pudo recordar el nombre de esta víctima o dónde se deshizo del cuerpo, pero recordó que la recogió en la calle 46 oeste de Manhattan, la llevó a su coche y la estranguló mientras ella le hacía sexo oral. En retrospectiva, parece extraño que Rifkin no recuerde mucho de este asesinato porque marca una ocasión importante. Fue la primera vez que Rifkin utilizó un barril de aceite de 55 galones para esconder los restos de su víctima. En un movimiento que ha sido inmortalizado por la serie de televisión Dexter, Rifkin cortó el cuerpo de su víctima y metió sus restos en un barril de aceite que robó de la planta de reciclaje en la que trabajaba. Fue algo repugnantemente ingenioso. Hasta el día de hoy, la 6ª víctima no ha sido encontrada. A Rifkin le gustó el método del barril de aceite. Era una manera limpia de desechar cuerpos. Después de su asesinato de diciembre, fue a comprar varios barriles de aceite esperando ansioso la oportunidad de llenarlos. Esa oportunidad se presentó una semana después, el 26 de diciembre de 1991. Lorraine Orvieto, de 28 años, creció en Long Island, donde disfrutó de una niñez feliz. Era porrista en la preparatoria, una chica popular apreciada por todos. Pero Lorraine comenzó a sufrir de cambios de humor a los 20 años y fue diagnosticada con trastorno bipolar. De ahí en adelante, la vida de Lorraine se fue en picada. Comenzó a consumir cocaína en un esfuerzo por controlar sus episodios depresivos, pero la cocaína era costosa, por lo que comenzó a salir a la calle por las noches a vender su cuerpo para conseguir dinero para las drogas. Rifkin recogió a Lorraine el 26 de diciembre en Bayshore, Long Island. Es posible que la energética y atractiva Lorraine le recordara a Rifkin a las porristas que se burlaban despiadadamente de él en la preparatoria. Algo sobre ella hacía que en sus oídos sonara una distante risa burlona. Rifkin se detuvo y le pidió que le hiciera sexo oral. Después, la estranguló. Metió su cuerpo en un barril de aceite y lo aventó en el arroyo de Coney Island. Mientras el barril se hundía en el fondo como plomo, Rifkin sonreía. El sonido de la risa se desvanecía conforme el barril desaparecía de la superficie. Pero los asesinatos de Joel se acercarían más a su casa. En una historia que parecía no tener final. En realidad, cualquier lógica que trató de aplicar a su carrera como asesino no era más que una justificación cobarde. A Joel Rifkin le gustaba matar y había... Rifkin recordó poco de su 8ª víctima, solo que su nombre era Mary. Conoció a Iris Sánchez en el mismo lugar donde conocía a sus demás víctimas. Un callejón sórdido, lleno de basura y casas de cartón. Iris sufría de adicción a las drogas y necesitaba dinero para conseguir más. Para ella, Rifkin llegó en el momento perfecto. Él se ofreció a llevarla a un proyecto habitacional cercano, donde le prometió que tendría una linda vista del paisaje urbano de Manhattan. Iris pensó que solo se trataba de otro desconocido que pagaba por tener sexo en un ambiente romántico. Era encantador de alguna manera. Accedió a ir con él. Por supuesto que el paisaje urbano sería la última cosa que ella vería, mientras el mundo se volvía negro a su alrededor. Rifkin la estranguló mientras tenían sexo. Después, llevó su cuerpo a un basurero ilegal cerca del aeropuerto John F. Kennedy. La escondió debajo de un colchón sucio, donde su cuerpo se descompuso por más de un mes. Rifkin estaba desarrollando un patrón de atacar adictas. Esta era una decisión calculada. Estas chicas eran doblemente marginadas por la sociedad, primero por el abuso de sustancias y después por dedicarse al trabajo sexual. Era poco probable que su familia y amigos las extrañaran, y también era poco probable que la policía dedicara sus recursos a investigar sus desapariciones. Si un miembro de alguno de estos grupos marginados era encontrado muerto,
Los jueces inmediatos decían que había muerto de sobredosis si encontraban rastro de alguna droga ilegal en su sistema, lo que daba a Rifkin la confianza de que nadie sospecharía de él o iría a buscarlo. Lo que le permitió salir de cacería justo un mes después del asesinato de Iris, mientras su cuerpo seguía recostado debajo de un colchón lleno de moho en algún lugar cerca del aeropuerto. Rifkin se detuvo al lado de Anna López, de 33 años. Anna era madre de 3 niños y se dedicaba al trabajo sexual para mantener a sus hijos y su hábito de consumir cocaína. Rifkin la asesinó y la metió a un barril de aceite, tirando su cuerpo en algún lugar de la carretera I-84 del condado de Putnam. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente por un motorista que se detuvo a descansar. La policía sabía que Anna había sido asesinada. Estaba claro que esta no era una sobredosis, pero Rifkin nunca apareció como sospechoso, principalmente porque su ADN no estaba en el sistema. Para el otoño de 1992, Rifkin había asesinado exitosamente a 11 mujeres, el único verdadero logro que podría presumir a sus 33 años de vida. Por esta misma fecha, su madre anunció que saldría de la ciudad. Era la primera vez en más de un año que Rifkin iba a poder disfrutar de la casa para él solo y estaba seguro de que sacaría provecho de la situación. Solo unas horas después de que su madre saliera de la casa, Rifkin se subió a su auto y se dirigió a Manhattan, donde recogió a Violet O'Neill, una trabajadora sexual de 21 años. Rifkin llevó a Violet a su casa, donde tuvieron relaciones sexuales. Cuando terminaron, Rifkin estranguló a Violet. Rifkin tomó el cuerpo de Violet y lo llevó a la tina, donde la desmembró antes de meter las partes de su cuerpo en una lona. Hacía mucho tiempo que no se deshacía así de un cuerpo. Pero el trabajo dejaba poco tiempo para la nostalgia. Pasó la noche manejando, desechando los restos de Violet en varios cuencos de agua alrededor de Manhattan. Su torso aparecería más tarde en el río Hudson, y sus brazos y piernas fueron eventualmente encontradas dentro de una maleta en un estacionamiento abandonado. Pero como era costumbre, nadie pensó en relacionar a Rifkin con el asesinato de Violet. Y cuando su madre regresó de viaje, no estaba consciente de que su tina de baño había sido utilizada para desmembrar restos humanos. De hecho, estaba contenta de que Rifkin hubiera lavado sus sábanas por primera vez. Rifkin había disfrutado tener la casa sola el fin de semana, pero no lo suficiente para tener su propio departamento. Mientras esperaba que su madre saliera de viaje de nuevo, se puso creativo y comenzó a pensar en lugares para matar a sus próximas víctimas. Si parece que Rifkin no tenía nada en la vida más que matar, es porque era cierto. Después de pasar la mayor parte de su niñez y adolescencia sufriendo de abuso escolar, los únicos amigos que tenía Rifkin eran los que el dinero podía comprar. Es un cliché común pensar que las personas que fueron acosadas se conviertan en acosadores. Y considerando la manera en la que Rifkin trataba a las mujeres que asesinó, parece que en este caso es cierto. Pero sus problemas iban más allá. De acuerdo a la autora y trabajadora social Katie Hurley, los efectos a largo plazo del abuso escolar en la niñez incluyen riesgos de comportamiento antisocial, falta de educación y desempleo. Estas características son generalmente una combinación de problemas que derivan de una enorme inseguridad causada por el abuso. Pero de manera indirecta, Rifkin parecía estar obsesionado con la idea de venganza. Nunca logró olvidarse del bullying que sufrió en su adolescencia. Nunca reconoció el hecho de que a pesar de la crueldad de sus compañeros, él podía convertirse en un adulto funcional. De acuerdo a Vanessa Bond Edwards, autora e investigadora conductual para la ciencia de la gente, a pesar de que la venganza es regularmente vista como una manera de cerrar ciclos, tiene un efecto opuesto. Y escribe: a pesar de que los primeros momentos se sientan como gratificantes, científicos psicológicos han encontrado que en lugar de enfriar la hostilidad, la venganza prolonga lo desagradable de la ofensa original. En lugar de dar justicia, la venganza crea un ciclo de represalias. Vanessa Van Edwards termina su sesión con una cita de Francis Bacon: un hombre que quiere venganza guarda sus heridas abiertas,
lo cual es evidente en el caso de Joel Rifkin, cuyo periodo de enfriamiento parecía imitar el ciclo de represalias. Obtenía placer y euforia después de asesinar, solo para terminar sintiéndose vacío y apático cuando la adrenalina desaparecía. Pero Rifkin no entendía nada de esto. Él creía que su deseo por matar era similar al hambre. Podía ser saciado, pero siempre regresaba. Un par de semanas después, el 2 de octubre de 1992, Rifkin fue a Manhattan, donde recogió a Mary Catherine Williams, de 31 años. Mary Catherine era un caso especial, ya que ella y Rifkin habían estado saliendo. No está claro si la relación era mutua o solo un contrato, pero él parecía conocerla mejor que a June Lee. Mary Catherine era hermosa. De hecho, había sido la reina de la preparatoria y porrista en la universidad. Después se mudó a Nueva York para perseguir una carrera como actriz. Pero cuando su carrera se detuvo, cayó en un patrón familiar. Se volvió adicta a la cocaína y comenzó a trabajar como sexo servidora para mantener su vicio. Fue en las calles de Manhattan donde Rifkin conoció a Mary Catherine, meses después de asesinarla. Tiempo después, Rifkin diría a las autoridades que Mary Catherine la había pasado muy bien anteriormente. Pero el 2 de octubre no iba tan bien como sus citas anteriores. Mary Catherine parecía distraída, incluso angustiada. Cuando Rifkin la vio quedarse dormida en el asiento del pasajero, vinieron a su mente todas las veces en que las porristas se habían burlado de él en la preparatoria. Rifkin la atacó mientras dormía, estrangulándola hasta arrancarle la vida. Pero esta vez no sintió remordimiento. Solo se sintió liberado. El 16 de noviembre de 1992, un mes después de haber asesinado a Mary Catherine, Rifkin atacó de nuevo. Esta vez contra Jenny Soto, de 23 años. Jenny se defendió. Se quebró las 10 uñas al clavarlas en la cara y el cuello de Rifkin. Más tarde, Rifkin describiría a Soto como la más difícil de matar. Las marcas que dejaron sus uñas eran tan visibles que Joel no volvió a atacar en 15 semanas. Pero las heridas de Rifkin sanaron eventualmente, las físicas al menos, y regresó a Manhattan en el invierno de 1993, justo después de su cumpleaños 34. En febrero y abril de 1993, Rifkin asesinó a Leah Evans, de 28 años, y a Lauren Márquez, de 30 años, ambas drogadictas y trabajadoras sexuales. 6 semanas después, el 24 de junio, Rifkin recogió a Tiffany Bresciani, de 22 años. Tiffany era una bella chica sureña de Metairie, Luisiana, quien había ido a Nueva York persiguiendo el sueño de convertirse en bailarina y cantante. Pero en lugar de eso, se hizo adicta a la heroína y comenzó a trabajar en las calles para pagar su vicio. Desafortunadamente para Tiffany, Rifkin había tenido una semana difícil. Había trabajado largas horas y su camioneta se había descompuesto, lo que significaba que debía pedirle el coche prestado a su mamá cuando quería salir. Rifkin le estaba poniendo muchas millas al automóvil de su madre. Esa semana había viajado todos los días a Manhattan para desfogarse con sexo servidoras. Tiffany era la 4ª trabajadora sexual que había contratado en un lapso de 2 días. Y mientras que las 3 primeras sexoservidoras habían logrado sobrevivir, Tiffany no tuvo tanta suerte. Rifkin aseguró que el sexo con ella fue poco satisfactorio, por lo que decidió elevar las cosas a un nivel en el que él sabía que podía liberarse. La llevó al lejano estacionamiento de New York Post y la estranguló. En un inicio, Rifkin no planeaba asesinar a Tiffany, pero para este punto estaba muy bien preparado para lidiar con las consecuencias. Después de asesinarla, Rifkin aventó su cuerpo en el asiento trasero del auto de su madre, se detuvo a comprar una cuerda y lonas y después regresó a casa con el cuerpo de Tiffany envuelto y atado en la cajuela del carro. Rifkin pretendía desmembrar a Tiffany tan pronto como llegara a casa, tal y como lo había hecho con sus demás víctimas. Pero cuando Rifkin llegó a casa, se enfrentó con otro problema. Era de día y su madre Jane ya estaba despierta. Peor aún, Jane estaba enojada con Rifkin por tomar su coche y dejarla varada.
Le frustraba que usara su coche tan frecuentemente. Le ordenó que le diera las llaves inmediatamente para poder ir de compras al supermercado. Si Rifkin estaba nervioso por la petición de su madre, no lo demostró. Logró mantener la compostura. Es posible que Rifkin no estuviera preocupado. Después de todo, había estado matando chicas en la casa de su madre por más de 2 años. O, considerando las circunstancias, no encontró la manera de mantener el automóvil sin provocar las sospechas de su madre. Cualquiera que haya sido la situación, Jane se subió al auto y fue a hacer sus encargos sin saber que andaba manejando por la ciudad con un cuerpo en la cajuela. Cuando Jane regresó a casa, Rifkin rápidamente sacó a Tiffany de la cajuela y la puso en su garage. Para este punto, unas cuantas horas después del asesinato, Rifkin usualmente llevaba a sus víctimas al sótano, las desmembraba y después desechaba sus cuerpos. Pero ese era el viejo Joel, el que tenía miedo de que lo atraparan. El nuevo e infalible Joel Rifkin dejó el cuerpo de Tiffany en el garage por los próximos 3 días mientras terminaba de arreglar su camioneta. No se sabe por qué Rifkin decidió dejar el cuerpo de Tiffany en el garage por tanto tiempo, especialmente porque era verano y el cuerpo comenzaría a descomponerse con el calor de la ciudad. Es probable que la presencia de su madre haya tenido que ver, pues Rifkin estaba acostumbrado a desmembrar a sus víctimas cuando su madre estaba fuera de la ciudad. Quizá después de llevar el cuerpo de Tiffany a su casa, se sintió atrapado. Pero otra explicación también puede aplicar. De acuerdo a la División de Perfiles Criminales del FBI, muchos asesinos seriales eventualmente comienzan a creer que están por encima de la ley. Sabemos por el testimonio de Rifkin que él pensaba que nunca sería atrapado, por lo que es posible que no sintiera ninguna prisa por deshacerse del cuerpo, especialmente porque no disfrutaba desmembrarlo. Cualquiera que haya sido la explicación, Rifkin finalmente puso manos a la obra la noche del 28 de junio de 1993, cuando subió el cuerpo desmembrado de Tiffany en la parte trasera de su camioneta y se preparó para desechar los restos. Estaba emocionado cuando llegó a la autopista. Había escondido el cuerpo por 3 días y nadie lo había atrapado. Podría seguir así para siempre. Pero como dicen, nada es para siempre, y había vientos de cambio en el aire. La suerte de Joel finalmente se acababa. En la noche del 28 de junio de 1994, Joel Rifkin, de 34 años, se dirigía a las afueras de la ciudad para deshacerse del cuerpo de Tiffany Bereskiany, pero Rifkin había hecho algo increíblemente estúpido. Mientras reparaba su camioneta, le había quitado las placas y no las había vuelto a poner. Una pareja de policías vio el vehículo de Rifkin y notó algo sospechoso de inmediato. Encendieron las luces como señal para que Rifkin se detuviera. Rifkin entró en pánico. Después de todo, tenía un cuerpo en la parte trasera de su auto. ¿Qué pasaría si decidían revisar su vehículo? Decidió que lo mejor que podía hacer es darse a la fuga, lo que resultó en una extraña persecución policíaca. Cuando pensamos en una persecución policíaca, regularmente nos imaginamos vehículos corriendo a toda velocidad. Esta no fue tan emocionante. Rifkin tenía poca experiencia como chico malo y definitivamente no tenía las habilidades para escapar rápidamente. La persecución ocurrió a 35 millas por hora. A pesar de ir a una velocidad relativamente lenta, Rifkin perdió el control de su vehículo después de 20 minutos y se estrelló con un poste eléctrico afuera del juzgado de Mineola, Nueva York. Mientras los policías esposaban a Rifkin, percibieron un horrible olor que salía del vehículo. Entonces se dieron cuenta por qué había intentado escapar de ellos. Uno de los oficiales apuntó su linterna hacia la parte trasera del vehículo y vio la lona azul. El temor del oficial aumentó cuando comenzó a husmear y se encontró frente a frente con el cuerpo desmembrado de Tiffany. Para este punto, Rifkin no tenía otra opción que entregarse. Confesó a los oficiales que Tiffany era una trabajadora sexual que había recogido varios días antes y después la había asesinado. Los oficiales rápidamente lo llevaron a la estación de policía para interrogarlo. En ese entonces, la policía creía que Rifkin solo había matado a una sexoservidora.
No tenía ni idea de la brutalidad que su confesión estaba a punto de revelar. En el recinto policíaco, Rifkin compartió todos los detalles sobre el asesinato de Tiffany. Y después, ante la sorpresa de los oficiales, Rifkin hizo una detallada confesión de 8 horas sobre los otros 16 asesinatos que había cometido. No se sabe qué motivó a Rifkin a confesar sus demás crímenes. Quizá porque pensó que ya no había otra salida, o tal vez porque en el momento que comenzó a confesar no pudo parar. De acuerdo a los reportes de los oficiales, Rifkin dio estas horrendas confesiones con gusto, como si estuviera compartiendo una entretenida historia con sus amigos. Por primera vez en su vida, era el centro de atención. Al principio, los oficiales no estaban seguros de creer las historias de Rifkin. Había descrito sus crímenes de una manera tan casual que ante la habitación de Rifkin, la policía se dirigió al garage, donde hicieron los descubrimientos más espeluznantes. La policía encontró una carretilla con 3 onzas de sangre humana. También había varias herramientas cubiertas en sangre, incluyendo una sierra eléctrica llena de sangre y restos de carne humana. Sorpresivamente, su madre no había notado nada de esto en su garage. La policía no tenía duda. La historia de Rifkin era cierta. Y mientras los investigadores continuaban buscando evidencias físicas en su casa, Rifkin diligentemente escribía una lista de todos sus asesinatos, incluyendo fechas, nombres y lugares en los que recordaba había depositado los cuerpos. Las autoridades no entendían por qué Rifkin había compartido todos los detalles tan fácilmente. Existe la teoría de que simplemente pensó que se había acabado su fiesta. La lista de Rifkin estaba incompleta, pero todo parecía indicar que este iba a ser un caso fácil. Pero a pesar de que Rifkin había sido cooperativo durante su confesión, comenzó a comportarse de manera diferente cuando empezó el juicio y tomó una serie de extrañas decisiones que estuvieron a punto de convertir el tribunal en un circo. Para empezar, contrató a los abogados John Lawrence y Michael Shosnick, quienes demostrarían ser uno de los peores abogados en defender un caso de homicidio. La audiencia comenzó en noviembre de 1993. A pocas semanas de su inicio, se ofreció a Rifkin un acuerdo con la fiscalía. Si se declaraba culpable de los 17 asesinatos, su sentencia sería de 46 años en prisión. Pero Rifkin había decidido que no pasaría tiempo en la cárcel si se declaraba demente, por lo que rechazó la oferta y la audiencia continuó. La batalla legal de Rifkin duró 4 meses, en los cuales su abogado Shosnick continuamente hacía enojar al juez, llegando tarde al juzgado. Algunas veces Shosnick ni siquiera se molestaba en llegar, y cuando lo hacía, no estaba preparado. No se sabe si las payasadas de Shosnick eran parte del plan o si solo era muy poco profesional. Para marzo, el juez Ira Wexner estaba tan frustrado con los engaños de Shosnick que terminó la audiencia y declaró que había suficientes evidencias para dictar sentencia. Se agendó el juicio final un mes después. Rifkin estaba furioso y despidió a Shosnick. Sin embargo, mantuvo a Lawrence como su abogado. Rifkin y Lawrence decidieron que su mejor apuesta era que Rifkin se declarara inocente debido a demencia temporal. En el juicio, el abogado acusador Fred Klein argumentó que Rifkin era un sádico sexual. Klein dijo, fue atrapado con las manos en la masa y ahora está usando y abusando del concepto de enfermedad mental. Pero Lawrence dibujó otra historia. Argumentó que su cliente era un paranoico esquizofrénico que vivía en penumbras. Por supuesto, esta era una charlatanería. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales detalla claramente las características de la esquizofrenia. Los pacientes que sufren de esquizofrenia presentan al menos 2 de los siguientes síntomas una vez al mes: alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento catatónico y síntomas negativos como disminución en la muestra de emociones. Definitivamente, Rifkin no sufría de alucinaciones, discurso desorganizado o comportamiento catatónico.
Se podía argumentar que no mostraba sus emociones como consecuencia del abuso que sufrió en su niñez, pero los pacientes de esquizofrenia deben presentar 2 de las 5 características enumeradas. Era claro que Joel Rifkin no cumplía con los requisitos. Pero Lawrence contestó que la compulsión de Rifkin presentaba severas alucinaciones que se habían apoderado de su vida y dañado su habilidad para funcionar, lo que daba a Rifkin 2 de las 5 características y daba credibilidad a su declaración. Sin embargo, la parte acusadora llevó a un psiquiatra, el Dr. Park Dietz, quien anteriormente había participado como testigo en los juicios en contra de los asesinos seriales Jeffrey Dahmer y Arthur Shawcross. Dietz argumentó que Rifkin estaba enfermo, pero no demente. Dietz creía que Rifkin sabía exactamente lo que estaba haciendo en el momento de los asesinatos. El 9 de mayo de 1993, culpable por el asesinato de Tiffany Briciani, el juez Wexler sentenció a Rifkin a 25 años de prisión. Después, Rifkin fue transferido al condado de Suffolk el 9 de mayo para comenzar el juicio por los asesinatos de Lauren Markens y Leah Evans. Basándose en la sentencia por el asesinato de Briciani, la defensa creyó que se trataría de un juicio rápido, pero Rifkin tenía un truco bajo la manga. Contrató a otro abogado, Martin Elfman, y juntos idearon un ridículo plan. Rifkin y Elfman inventaron un nuevo trastorno, una condición que llamaron síndrome del hijo adoptado. Esta condición no está reconocida por la Asociación Americana de Psicología ni está listada en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Pero el sentido común nunca había detenido a Rifkin. ¿Por qué habría de hacerlo ahora? La noción del síndrome de hijo adoptado fue desarrollada por el psicólogo Dr. David Kirshner, quien accedió a ser testigo en la defensa de Rifkin. Kirshner había tratado a niños adoptados por más de 25 años y había descubierto un patrón de comportamiento destructivo en ellos, incluyendo promiscuidad sexual, mentiras patológicas, robos, además de disturbios emocionales como ansiedad, comportamiento antisocial y ausencia de culpa. Kirshner dijo que había trabajado en varios casos en los que los hijos adoptivos se habían convertido en asesinos. Argumentó que había visto este tipo de comportamiento en al menos 10% de los niños adoptados, lo que lo llevó a etiquetarlo como un síntoma. Elfman continuó argumentando que la separación de Rifkin de su madre a una edad temprana había sido un hecho tan traumático que lo llevó a matar mujeres que le recordaban a su madre biológica. Muchos se sintieron ofendidos por la noción del síndrome del hijo adoptado. La acusación argumentó que además de ser médicamente incorrecto, el síndrome que habían inventado estigmatizaba a miles de niños adoptados diariamente en los Estados Unidos. Quizá Rifkin también se dio cuenta de lo absurdo de su defensa, porque sorprendió a todos, incluyendo a sus propios abogados, cuando de repente se declaró culpable justo antes de que el jurado diera su sentencia. El jurado aceptó su declaración y sentenció a Rifkin a 25 años en prisión por cada asesinato. El último juicio de Rifkin fue sobre la muerte de Iris Sánchez. El público estaba preparado para que Rifkin confeccionara otra defensa absurda. Pero Rifkin se declaró culpable e incluso se disculpó por las atrocidades que había cometido. Dijo: «Quiero que sepan que siento mucho lo que les he hecho a ustedes y a sus hijas. Iré a mi tumba cargando conmigo la muerte de estas mujeres inocentes. Algunas de ellas eran mis amigas y eran buenas conmigo. Lo que he hecho nunca podrá ser perdonado, pero les pido que me crean cuando les digo que nunca entenderé la parte de mí que me llevó a hacer estas cosas terribles». Finalmente, Joel Rifkin fue convicto por 9 de los 17 asesinatos que dijo haber cometido y recibió una sentencia de 203 años en prisión. Rifkin está actualmente cumpliendo su sentencia y probablemente pasará el resto de su vida en la cárcel. Desde su disculpa inicial, Rifkin ha continuado hablando abiertamente con las autoridades sobre sus crímenes.
Parece como si a consecuencia del juicio hubiera aceptado la responsabilidad de sus horrendos actos. Desafortunadamente, eso da poco consuelo a los familiares de sus víctimas, especialmente a los de las 8 mujeres cuyos restos fueron tan bien escondidos y que nunca recibieron justicia. Sus cuerpos permanecen en fosas comunes o en barriles de aceite olvidados, oxidándose lentamente en el fondo del río Hudson. Gracias de nuevo por sintonizar Asesinos Seriales. Regresamos la próxima ocasión con un nuevo episodio. Pueden encontrar más episodios de Asesinos Seriales y otros shows de Parcast en Spotify. Muchos de ustedes han preguntado cómo pueden ayudar al podcast. Y si disfrutaron de este episodio, la mejor manera de ayudarnos es dejando una reseña de 5 estrellas. Y no se olviden de seguir nuestras próximas entregas. Pasen la voz. Hasta la próxima. Tengan una semana mortal.